Cuando pensamos en un supermercado, imaginamos un lugar completamente normal, personas haciendo sus compras, carritos recorriendo los pasillos, música tranquila sonando por los altavoces y empleados acomodando productos como cualquier otro día. Pero todo cambia cuando llega la madrugada. Las puertas se cierran, las luces se atenúan y el enorme edificio queda prácticamente vacío. Quienes han trabajado en el turno nocturno aseguran que es en ese momento cuando comienzan a suceder cosas difíciles de explicar. Pasillos donde se escuchan pasos aunque no haya nadie, carritos que aparecen en lugares imposibles, voces que llaman a los empleados por sus nombres y clientes que jamás debieron entrar. Esta noche conocerás 7 historias de terror ocurridas en supermercados, relatos que te harán pensar 2 veces antes de hacer compras cuando el reloj marque la medianoche. Así que apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame una noche más en Voces de Medianoche. El cliente que pagó con billetes hace más de 70 años. El supermercado La Central era uno de los pocos que permanecía abierto las 24 horas. Durante el día estaba lleno, pero después de las 2 de la madrugada, solo unos cuantos clientes entraban. Emiliano llevaba casi 5 años trabajando en la caja número 4. Conocía perfectamente a los clientes habituales, taxistas, enfermeros, policías y personas que simplemente no podían dormir. Una madrugada lluviosa exactamente a las 2:47, las puertas automáticas se abrieron. Entró un anciano, vestía un traje oscuro completamente empapado, llevaba un sombrero antiguo y caminaba apoyándose en un bastón de madera. Lo extraño era que no parecía mirar ningún producto, solo empujaba lentamente un carrito. Cuando llegó a la caja, Emiliano comenzó a escanear sus artículos: pan, leche, azúcar, café, velas. Todo parecía completamente normal. Sin embargo, mientras pasaba los productos, notó algo inquietante. Todas tenían envolturas antiguas, marcas que ya no existen, diseños que había visto únicamente en fotografías viejas. Pensó que serían productos de colección. Al terminar dijo el total. El anciano metió la mano en el bolsillo y dejó varios billetes sobre el mostrador. Emiliano los tomó y sintió un escalofrío. Eran billetes auténticos, pero habían dejado de circular hace más de 70 años. Levantó la vista para decirle que no podía aceptarlos. El hombre ya estaba caminando hacia la salida. Ni siquiera esperó el cambio. Cuando salió, una fuerte tormenta comenzó a caer. Emiliano decidió seguirlo para devolverle el dinero, pero al abrir la puerta, el estacionamiento estaba completamente vacío. No había ningún automóvil, ninguna persona, ni siquiera huellas sobre el piso, como si jamás hubiera salido. Revisó el ticket de compra. En la parte superior aparecía la fecha, pero no era la de ese día, sino una completamente distinta: 14 de septiembre de 1954. Pensó que la impresora había fallado. Al día siguiente mostró el recibo al gerente. El hombre guardó silencio. Después abrió un viejo periódico enmarcado que colgaba en la oficina. En la portada aparecía la fotografía de un hombre. El titular decía: cliente fallece durante incendio en antiguo mercado de la ciudad mientras hacía las compras. La fecha:
14 de septiembre de 1954. Desde entonces, Emiliano nunca volvió a aceptar el turno de la madrugada, y quienes siguen trabajando allí aseguran que cuando llueve muy fuerte, un anciano con un sombrero entra lentamente al supermercado, hace exactamente las mismas compras, paga con los mismos billetes antiguos y desaparece antes de llegar al estacionamiento. Lo más extraño es que cada vez que eso ocurre, la caja registra una venta, aunque las cámaras nunca logran captar al misterioso cliente. El empleado que encontró a alguien viviendo entre los estantes. El supermercado Ahorra Más llevaba más de 20 años abierto. Era enorme, tenía decenas de pasillos, un almacén gigantesco y una bodega donde muy pocos empleados entraban. Durante semanas comenzaron a desaparecer productos. No eran grandes cantidades, solo una lata, un paquete de galletas, una botella de agua. El gerente pensó que alguien estaba robando, así que instalaron más cámaras, pero nunca encontraron al responsable. Una madrugada Roberto recibió la orden de revisar la bodega. Mientras acomodaba unas cajas escuchó un ruido, como si alguien hubiera movido una lata. Pensó que sería un gato. Siguió caminando. Entonces volvió a escuchar el mismo sonido, esta vez mucho más cerca. Iluminó con su linterna entre los estantes. No vio nada, pero encontró algo extraño. Un pequeño colchón hecho con cartones, varias latas abiertas, botellas vacías y una vieja cobija. Alguien había estado viviendo allí. Llamó al gerente. Entre los dos comenzaron a revisar toda la bodega. Mientras caminaban, encontraron una libreta. Dentro había cientos de fechas, todas escritas cuidadosamente, y siempre la misma frase: hoy tampoco me encontraron. Al llegar a la última página, la tinta aún estaba fresca. Decía: hoy sí. Los dos sintieron curiosidad. En ese momento escucharon pasos detrás de ellos. Se dieron la vuelta. No había nadie, solo una sombra que desaparecía entre las cajas. Corrieron hacia la salida. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron algo imposible. Ellos aparecían caminando por la bodega, pero detrás de Roberto siempre iba un hombre extremadamente delgado, con ropa vieja y una enorme sonrisa. Se detenía cada vez que Roberto volteaba, como si supiera exactamente cuándo lo estaban observando. La policía revisó todo el edificio. Nunca encontraron a nadie. Sin embargo, desde aquella noche, ningún empleado acepta entrar solo a la bodega, porque algunos aseguran que cuando todo se queda en silencio, todavía se escucha una respiración oculta entre los estantes. El carrito que recorría los pasillos solo. En un supermercado de Monterrey existía una regla muy sencilla. Cuando cerraban la tienda, todos los carritos deberían de permanecer perfectamente acomodados. Ninguno podía quedarse dentro de los pasillos. Los empleados nunca entendieron el motivo, hasta que Romina comenzó a trabajar en el turno nocturno. Una madrugada olvidó un carrito junto al pasillo de limpieza. Pensó que lo recogería después, pero nunca volvió por él. A las 3:15 escuchó el característico ruido de las ruedas avanzando. Sonrió. Creyó que alguno de sus compañeros estaba moviendo mercancía. Sin embargo, no había nadie. El sonido seguía acercándose, cada vez más despacio, cada vez más cerca, hasta detenerse justo detrás de ella.
Respiró profundamente y giró lentamente. El carrito estaba allí, completamente solo, con una sola caja de cereal en su interior. La retiró y volvió a dejar el carrito en su lugar. 5 minutos después, escuchó nuevamente las ruedas. Esta vez provenían del otro extremo del supermercado. Revisó las cámaras junto a la guardia. Las imágenes mostraban algo aterrador. El carrito recorría todos los pasillos por sí solo. Se detenía exactamente 10 minutos frente a cada uno, como si alguien estuviera haciendo las compras. Al final, llegaba siempre a la caja número 6 y permanecía esperando durante varios minutos. El guardia decidió investigar antiguos registros del supermercado y encontró una noticia ocurrida 15 años atrás. Un hombre había sufrido un infarto mientras hacía las compras. Su carrito quedó detenido precisamente en la caja número 6. Desde entonces algunos empleados aseguran que cuando olvidan un carrito dentro del supermercado, alguien termina su recorrido, pasillo por pasillo, producto por producto, esperando pacientemente que llegue su turno para pagar, aunque la caja nunca vuelva a abrir. El reflejo que seguía caminando. Marcos llevaba casi 2 años trabajando en el turno nocturno de un supermercado. Lo que más le gustaba era que después de medianoche la tienda permanecía casi vacía. Solo se escuchaba el zumbido de los refrigeradores y la música ambiental. Una madrugada recibió la tarea de limpiar los enormes refrigeradores con puertas de cristal. Mientras pasaba el trapeador frente al área de lácteos, levantó la vista. Vio su reflejo perfectamente. Todo parecía normal hasta que dio un paso hacia la derecha. Su reflejo no lo hizo. Se quedó completamente inmóvil. Marco sintió un nudo en el estómago. Pensó que era un defecto del vidrio. Volvió a caminar. Esta vez el reflejo reaccionó unos segundos después, como si estuviera intentando imitarlo. Cada movimiento llevaba un pequeño retraso. Asustado decidió alejarse, pero antes de irse, miró una última vez. El reflejo seguía ahí, solo que ahora sonreía y Marcos no. Corrió hasta la oficina del gerente. Cuando regresaron, todo parecía normal. El reflejo volvió a copiar exactamente sus movimientos. El gerente se burló de él. Le dijo que necesitaba descansar, pero al revisar las cámaras de seguridad, ocurrió algo imposible. Las cámaras mostraban a Marcos limpiando los refrigeradores. Sin embargo, durante varios segundos, su reflejo seguía caminando entre los pasillos, aunque el verdadero Marcos permanecía completamente quieto. Nadie encontró una explicación. Desde entonces los empleados evitan mirar durante mucho tiempo las puertas de cristal cuando trabajan de madrugada, porque dicen que si tu reflejo tarda demasiado en copiarte, tal vez ya no sea realmente tu reflejo. El almacén al que nadie quería entrar. En todos los supermercados existe una zona donde los clientes nunca entran. El almacén, un lugar enorme, frío, lleno de cajas apiladas hasta el techo. En uno de esos supermercados había una regla muy extraña. Después de las 3 de la madrugada, nadie podía entrar solo. Los empleados nunca entendieron el motivo, hasta que Diego aceptó hacer horas extras. Aquella noche recibió una lista de productos que debía sacar del almacén. Tomó una linterna
y abrió la pesada puerta metálica. Lo primero que sintió fue un frío intenso, mucho más fuerte que el del aire acondicionado. Comenzó a caminar entre los estantes. Todo estaba completamente en silencio. De pronto escuchó una voz muy baja, como si alguien hablara al otro lado de las cajas. ¿Hay alguien? Nadie respondió. Pensó que sería otro empleado. Continuó buscando la mercancía. Entonces volvió a escucharla, esta vez mucho más cerca. ¡Ayúdame! Diego dejó las cajas en el suelo. Iluminó con la linterna cada pasillo. No encontró a nadie. Cuando estaba a punto de salir, escuchó el ruido de una caja cayendo. Corrió hacia el lugar. Solo encontró una vieja escalera apoyada en la pared y debajo de ella una credencial de empleado. Tenía más de 30 años de antigüedad. La fotografía mostraba a un joven sonriente. En la parte inferior decía, desaparecido durante su turno nocturno. Diego salió del almacén sin mirar atrás. Al enseñarle la credencial al gerente, este se quedó completamente pálido. Le confesó que aquel trabajador había desaparecido dentro del almacén hace décadas. Nunca encontraron su cuerpo, ni una sola pista. Desde entonces algunos empleados aseguran escuchar una voz pidiendo ayuda entre las cajas, pero existe una advertencia que todos respetan. Si escuchas que alguien te llama desde el fondo del almacén, nunca respondas, porque quienes lo hicieron jamás volvieron a salir. La última compra registrada. En un supermercado de Guadalajara ocurrió algo que ningún empleado pudo explicar. Todas las noches, exactamente a las 3:33 de la madrugada, el sistema registraba una venta. Siempre era la misma: 1 litro de leche, un pan blanco, una caja de cerillos y una vela. El problema era que el supermercado permanecía completamente cerrado a esa hora. Las puertas tenían alarma. Nadie podía entrar. El gerente pensó que se trataba de una falla del sistema. Cambió las computadoras, las cajas registradoras, incluso contrató técnicos para revisar el software. Todo funcionaba perfectamente, pero la venta seguía apareciendo cada madrugada. Una noche decidió quedarse para descubrir qué estaba pasando. Esperó junto al guardia de seguridad frente a las cajas. Cuando el reloj marcó las 3:33, la caja número 2 emitió el sonido de una compra realizada. Compra finalizada. La pantalla comenzó a mostrar productos, uno por uno, sin que nadie los escaneara: leche, pan, cerillos y una vela. Después apareció el total y finalmente la palabra, pagado. Las cámaras de seguridad mostraban la caja completamente vacía. Nadie estaba ahí. Sin embargo, el cajón del dinero se abrió solo y dentro apareció un billete antiguo. Era tan viejo que apenas podía distinguirse la fecha. El gerente lo llevó a un museo local. El historiador confirmó que ese billete había dejado de circular hace más de 80 años. Mientras investigaban, encontraron una noticia publicada en el periódico de la época. Durante un incendio, una familia quedó atrapada dentro del antiguo mercado que ocupaba ese terreno. El padre había salido a comprar leche, pan, cerillos y una vela. Nunca logró regresar. Desde entonces, cada madrugada alguien termina aquella compra que jamás pudo llevar a casa. La caja registradora que cobraba sola. Todos los empleados evitaban trabajar en la caja número 8, no porque estuviera descompuesta, sino porque tenía una costumbre muy extraña. Cuando el supermercado estaba completamente vacío,
La pantalla se encendía sola. Al principio aparecía el mensaje "Bienvenido". Después comenzaba a escanearse productos invisibles. El lector emitía el sonido una y otra vez, como si alguien estuviera colocando artículos sobre la banda. Lo extraño era que el monitor mostraba nombres de productos que ya ni siquiera existían. Marcas descontinuadas hace décadas. Al terminar, la caja imprimía un ticket. Siempre, sin excepción. Una madrugada Laura decidió leer unos de esos recibos. No aparecía ningún producto conocido, solo una lista de nombres. Al principio creyó que eran errores del sistema, hasta que comprendió que todos eran nombres de personas. El último estaba escrito con una tinta mucho más oscura. Era el suyo. Laura rompió el ticket y lo tiró a la basura. A la mañana siguiente, el mismo recibo apareció cuidadosamente doblado dentro de su casillero, con una frase escrita al reverso: "Gracias por atenderme". Ese mismo día renunció. Los supermercados son lugares tan comunes que rara vez pensamos en ellos como escenarios de historias de terror. Entramos, tomamos lo que necesitamos, pagamos y regresamos a casa. Pero después de escuchar estos 7 relatos, quizá la próxima vez prestes más atención a los pasillos vacíos, a los carritos abandonados o a esa voz que parece llamarte por tu nombre desde el otro extremo de la tienda, porque algunos aseguran que cuando el último cliente sale, hay otros que apenas comienzan su recorrido. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál de estas 7 historias fue la que más miedo te dio? Cuéntamelo en los comentarios. Y si alguna vez trabajaste en un supermercado o viviste algo extraño mientras hacías tus compras, comparte tu historia. Tal vez aparezca en un próximo video de Voces de Medianoche. Si disfrutaste este relato, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para acompañarme en una nueva noche de misterio. Y recuerda, si alguna vez escuchas el sonido de una caja registradora cuando el supermercado ya está completamente vacío, no voltees. Puede que alguien esté terminando una compra que nunca pudo